Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta hermosa mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga grandemente y que este sea un tiempo, mi deseo y mi oración es que este sea un tiempo de edificación, que le sirva a usted, que le aporte al crecimiento, que le aporte a su vida espiritual. Cada vez que leo el libro de los Hechos, yo me emociono, yo me entusiasmo, pero a la vez yo veo un desafío y es porque la iglesia que yo veo cuando leo el libro de Hechos es una iglesia poderosa, una iglesia que manifestaba la gloria de Dios, el poder de Dios, una iglesia que crecía, una iglesia que aun cuando era desafiada, aun cuando era perseguida, aun cuando buscaban intimidarla, amenazándola, persiguiéndola e inclusive matando a muchos cristianos, la iglesia avanzaba. En el seno de la iglesia se vivía una comunión, se vivía un ambiente, una atmósfera de hermandad, y todos estaban dedicados. Yo veo que esta era una iglesia de impacto, una iglesia que impactaba a la sociedad. Cualquiera que fuera su contexto, impactaba. En una ocasión, algunos impíos se quejaron contra la iglesia ante las autoridades y dijeron: esos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Entonces esa frase resume el impacto de la iglesia, una comunidad de creyentes que expresaban a Dios, no solamente en el poder, los milagros, las señales, que dicho sea de paso es muy importante y necesario en este tiempo, sino lo que se vivía en ellos. Ahora, nosotros necesitamos comprender cuáles eran los intereses, las motivaciones, las decisiones, las convicciones que tenían esta comunidad de creyentes e instalar esas convicciones, esos intereses, vivir por ellos, para que podamos ver nuevamente esa misma iglesia de Hechos, podamos verla en nuestro tiempo. Hay mucha hambre de Dios, hay mucho pecado, hay mucha enfermedad, hay mucha aflicción. Miles y miles de almas van para una condenación eterna. Ellos mismos ni siquiera lo saben. No solamente ignoran su necesidad espiritual, muchos son renuentes, resistentes a las verdades de Dios. Y yo creo que en la medida en que la iglesia viva, en la medida en que la iglesia, los creyentes, podamos expresar, vivir el evangelio, en esa misma medida, no solamente la convicción del Espíritu Santo va a llegar a esos corazones, sino que las personas, por la vida de los creyentes, al ver su dedicación, al ver sus convicciones, al ver no solamente la unidad y la comunión, el compromiso, sino a ver el poder de Dios a través de ellos van a creer, porque Jesús dijo: si no creen a la palabra, van a creer por los milagros, por las señales. Por eso es que en medio del evangelio, en el evangelio, la palabra que predicamos debe ir acompañada de milagros, de señales, de prodigios. Nunca se olvide de esto. Ore para que la manifestación de Dios sea una realidad en la vida suya y en aquellas personas en medio de la cual usted está. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, porque esta palabra de hoy nos reta a nosotros como cuerpo, como familia, iglesia, como comunidad. Nos reta.
Y yo quiero animarle a que usted no vea esto solamente como un tiempo, un momento para tener un contacto con la palabra y para escuchar un devocional, sino que usted pueda apropiarse y pueda percibir primeramente lo que Dios quiere hablarle a usted individualmente, pero también lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo colectivamente, como iglesia, como cuerpo. Podamos observar esto y podamos alinearnos hacia donde el Espíritu Santo quiere guiarnos. Entonces vamos a leer la Biblia, porque el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la que nos guía hacia dónde debemos ir. Y yo creo que en esta mañana nos traza un reto la palabra, un reto como cuerpo, como comunidad, hacia dónde debemos dirigirnos, cuáles son los intereses por los cuales debemos vivir nosotros. Escúcheme, Jesús dijo: si buscamos el reino de Dios primeramente, todas las cosas que queramos, que necesitemos, serán añadidas. Pero hoy lamentablemente nosotros vemos la mayoría de los creyentes están persiguiendo las añadiduras y no se han unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, para dedicarse a hacer el trabajo que Dios como comunidad nos llamó a hacer. Cada quien estaba buscando su propio bienestar y han dejado de creer que el sustentador, que el proveedor es el Señor. Pero vamos a la palabra y miremos en esta mañana hacia dónde Dios quiere guiarnos como comunidad, como cuerpo, como familia, iglesia. Leemos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, por favor. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice la bendita palabra de Dios esta mañana, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Hay un corito muy antiguo que habla de esto. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, sino que era el poder del Nazareno. Bueno, haciendo reminiscencia, ¿no?, de esos tiempos cuando cantábamos esas eran las alabanzas, nos gozábamos evocando estos pasajes bíblicos y clamando a Dios para que eso volviese nuevamente a experimentarse en la iglesia. Quiero que piense un momentito en este retrato. Hechos 5, 12 al 16, este pasaje. Piense un momentito en él. ¿Cómo retrata usted? ¿Cómo se imagina usted esto? Voy a leérselo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro,
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Piense, imagine este retrato. La iglesia, aquí se nos da como un resumen, ¿no?, de la vivencia de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia de aquellos días? Qué lindo, ¿verdad? Una comunidad que estaban unánimes, vivían juntos, unidos. Pero además de estar juntos, de andar unidos, me llama la atención que había un despliegue del poder de Dios. Dios se manifestaba poderosamente. ¿Usted se imagina eso? Imagínese a las personas haciendo fila en las calles para que a lo menos la sombra de los ministros cayese sobre los enfermos y eran sanados. Imagine las multitudes de personas enfermas que venían de otros lugares al escuchar, al ver lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén con los enfermos, con los cautivos, con los endemoniados. Los traían. Y era multitudinaria. Escúcheme bien. La cantidad de enfermos era mucha. Y dice la Biblia, todos eran sanados. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Yo me pongo a pensar en cuál es la razón por la cual esto se vivió. ¿Cuál es la razón por la cual esta era la vivencia de la iglesia? O sea, eso es lo cotidiano, lo común. Qué lindo, ¿verdad? Yo encuentro una razón para ello y se la quiero compartir. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Yo encuentro que la iglesia era una comunidad que vivía para el propósito de Dios. Vivía para el propósito de Dios. Encuentro que la iglesia era una comunidad de creyentes. Ahí nadie vivía para sus propios propósitos. Todos vivían para el propósito divino. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo: que buscáramos el reino de Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que quisiéramos serían añadidas. Esto lo vemos aquí. No había ninguno entre ellos necesitado. Había una atmósfera maravillosa de generosidad, de armonía. Yo creo que la razón por la cual esto sucedió es porque estos creyentes de la iglesia primitiva estaban dedicados al propósito divino. Vivían para eso. Estaban dedicados a la proclamación. Estaban dedicados a la enseñanza, a aprender las escrituras. Estaban dedicados al servicio. Servían a las personas. Servían a sus vecinos. Tenían favor con todo el pueblo, dice la Biblia. Estaban dedicados a la comunión. No había amistad más valiosa y más importante para ellos que los creyentes. Es decir, que con quienes ellos se sentaban a disfrutar de una comida, un café, a contarse sus situaciones, sus vidas, eran los creyentes, los mismos creyentes. Eran una comunidad de creyentes que estaba dedicada a la adoración. Estaban dedicados al propósito de Dios. Recuerde que hay 5 propósitos de Dios para la iglesia.
Esos 5 propósitos se convierten en las funciones vitales. Es decir, usted y yo tenemos que vivir para esos propósitos. Si usted deja de vivir para estos propósitos, si usted se debilita en uno de estos propósitos, usted no tiene una salud, o sea, su salud espiritual comienza a peligrar. Estos creyentes vivían para eso. Yo creo que Dios, al ver la dedicación, al ver la consagración a la proclamación, a la enseñanza, al servicio, a la comunión, a la adoración, al ver Dios cómo vivían ellos, el respaldo de Dios fluía, el poder de Dios se manifestaba. Pero quiero que quede claro que esto no era cuestión de un solo hombre. Esto era cuestión de una comunidad, un grupo de creyentes que vivían en esta comunión. Es decir, que ahí no decía, ellos no estaban demasiado ocupados. Por ejemplo, había una oración, un tiempo de oración. Ellos no decían, no, es que yo estoy ocupado, hoy no puedo ir a la oración. No, esa no era esta comunidad. Hoy yo no puedo ir al servicio, estoy muy ocupado, No. Esta era una comunidad que le daba prioridad. Y de pronto esto puede sonar un poquito como legalista para algunos. Pero le voy a decir algo. Jesús dijo que si usted o yo no estamos dispuestos a morir, a cargar nuestra cruz y seguirlo cada día, no podemos ser discípulos. ¿Y para qué era la cruz? La cruz era un sinónimo de muerte, porque los presos, los criminales, iban a morir en la cruz. Hoy, lamentablemente, nosotros vemos con mucha facilidad, los creyentes sacan excusas para no vivir para el propósito de Dios. Es decir, les cuesta hasta congregarse, les cuesta orar, les cuesta consagrarse para Dios. Es mucho más fácil ser un creyente sin compromiso. Y tengo que decirle esto, no puedes ser un creyente sin compromiso. No puedes. No puedes. O sea, yo puedo ser una persona que escucho el evangelio de buena gana. Y eso no es pecado, eso está bien. Pero yo tengo que ir más allá. Dios me llama a un compromiso. Dios me llama a un compromiso. Ese es como los muchachos, los jóvenes que entran en una relación de noviazgo, pero el hombre nunca quiere, o la mujer nunca quiere pasar al matrimonio, sino que quiere toda la vida. Y llega un momento dado en el que el otro le dice, bueno, este o esta no quiere pasar al matrimonio, no quiere que tengamos una estabilidad matrimonial. Si no son ellos los que se cansan de la relación, serán los padres. Pero los padres van a decir, no puede ser un novio o una novia eternamente. Tienen que pasar al otro nivel de compromiso, que es el matrimonio. De hecho, las personas entran a un nivel de noviazgo con el propósito del matrimonio. Nosotros nos acercamos a Dios y nos vamos enamorando, pero llega un momento en el cual tenemos que pasar de ser un simple creyente a ser un discípulo de Cristo. Dios quiere discípulos. Él no quiere solo creyentes. Y sí, está bien que a veces uno comienza a acercarse, a escuchar, a mirar, pero llega un momento en el cual uno tiene que dar el paso de fe, consagrarse, bautizarse, entrar en la comunión, capacitarse, unir el corazón a Dios y a la iglesia local para crecer y comenzar a servir a Dios. Esto es lo que yo veo aquí en la iglesia primitiva. Cuando yo comparo la vivencia cristiana de muchos hoy con la Biblia, yo encuentro que hay una separación abismal, hermano. Porque yo veo que estos creyentes aquí
estaban consagrados. Y yo quiero que miremos rápidamente, o no miremos, sino que hagamos una mención rápida de la consagración, del nivel de consagración que muchas personas tienen hoy en día. Muchos creen en Dios, pero realmente están comulgando con el mundo y con el pecado y con la maldad. Bueno, esa no es la iglesia de Hechos. Aquí estos creyentes estaban juntos, estaban unánimes. Es decir, vivían para el propósito de Dios, para los resultados, escúchame bien, para el reino de Dios ellos vivían. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado de vivir para el propósito de Dios? Si tú te comprometes con Dios, Dios se va a comprometer contigo también. Si tú no te comprometes con Dios, Dios no va a comprometerse. Dios se compromete con los que se comprometen. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Venga conmigo a la Biblia, mira. Mira lo que dice. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, había una separación, una división ahí. Los creyentes y los inconversos. Los inconversos no hablaban mal de los creyentes, sino que los alababan. Porque me imagino que los creyentes mantenían un testimonio de unidad, de servicio, de cristianismo. Como le digo, este es un reto para el día de hoy. Este es un reto para nosotros porque la dedicación, los intereses de muchos creyentes hoy no están en el propósito de Dios. ¿Qué vino Cristo a hacer? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de partir, Jesús le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Antes de irse dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la dedicación. Buscar al perdido, salvarlo, enseñarle, vivir en comunión con los demás creyentes, darle prioridad a las actividades de Dios, a las actividades de la iglesia. Yo sé que hay muchas personas que de pronto, por razón de fuerza mayor, tendrán que ausentarse momentáneamente, temporalmente, de algunas actividades de la iglesia, pero a lo que me refiero es que aun cuando yo tal vez no asista por causa de fuerza mayor a la iglesia, yo voy a buscar la manera de hacer la obra de Dios donde quiera que esté, con cualquier persona que esté cerca de mí. Si por lo menos no puedo salir de mi casa, por lo menos voy a orar, voy a dedicar tiempo para buscar la presencia de Dios. Si soy una persona que estoy bien, estoy saludable, yo tengo que saber que cada cosa tiene su tiempo. Y hay tiempo para el trabajo, para la familia, para el deporte, pero el tiempo de Dios es de Dios. Entonces yo aquí, mis queridos, para resumir, veo aquí una comunidad de creyentes que vivían para el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Vivían para la proclamación, vivían para la enseñanza, vivían para el servicio, vivían para la comunión, vivían para la adoración. A eso se dedicaban. Y cuando ellos se dedicaron a esto, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que muchas maravillas y prodigios se realizaran. ¿No le gustaría a usted que la iglesia volviera a vivir esto? ¿No le gustaría a usted entrar nuevamente en esta atmósfera de gloria, de poder, que las personas vean a la iglesia como realmente lo es, que las personas de poblaciones aledañas digan, bueno, allá
en determinado lugar hay una iglesia, vamos y lleven los enfermos, lleven los endemoniados y Dios se manifieste sanando enfermos, liberando cautivos, haciendo por la gente lo que la gente no puede hacer. ¿No le gustaría a usted ver eso? Pero para volver a ver eso, usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué intereses está viviendo usted? ¿Qué es lo que le interesa a usted? Le voy a decir cuál es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo usted puede darse cuenta de los intereses por los cuales usted vive? De pronto mucha gente dice, no, yo vivo para Dios. En lo que inviertes más tiempo y dinero, escúchame bien, en lo que inviertes más tiempo y más dinero, eso ahí se reflejan cuáles son tus intereses. Yo le invierto más tiempo y dinero a lo que para mí es lo que para mí es primero o es más importante, o en lo que yo más creo, en lo que me da más satisfacción. Yo invierto más tiempo y más dinero. Entonces yo quiero que usted mire eso, porque si usted está dispuesto a aceptar este reto, yo sé que esto no es fácil, porque esto va a tener un rompimiento interior, pero te puedo asegurar que en la medida en que tú y yo vivimos para el propósito de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El pecado no es más grande ni más poderoso que Dios. La necesidad no es más grande ni más poderosa que Dios. La enfermedad no es más grande ni más poderosa que Dios. El fracaso no es más grande ni más poderoso que Dios. Dios es más poderoso que todo. Y Él es suficiente para darle a usted lo que usted necesita para vivir. Deje de perseguir sus propios intereses y comience a vivir por los intereses de Dios, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida. Este es el reto nuestro para el día de hoy. Vivir para el propósito de Dios. Siento en mi corazón que ese es el llamado que el Espíritu Santo está haciendo a la iglesia de hoy. Dejemos de jugar al cristianismo. Dejemos de tener el cristianismo como algo agregado a nuestra vida. Y comencemos a vivir para Dios, a vivir para sus propósitos, a morir a nuestros gustos, a morir a nuestras pasiones. Porque, escúcheme, no que de forma absoluta Dios nos va a eliminar nuestros deseos. No, estoy hablando de cuando los deseos, los intereses están en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que en Dios usted puede tener una vida plena, una vida matrimonial, económica, una vida laboral plena. Dios te da una vida plena, pero necesitamos creerle a Dios. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Déjeme terminar leyéndole un pasaje de la Biblia que a mí me encanta, porque este pasaje de la Biblia me muestra quién era Cristo. Y el reto es que usted y yo también seamos como lo dice este pasaje. Mira lo que dice Dios. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero dice este texto habla de Jesús, por supuesto, y dice, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Qué lindo que el Padre pueda decir eso cuando ve tus intereses, lo que tú buscas, lo que tú persigues. Cuando Cristo, ¿sabe por qué? ¿Por qué el escritor citó esto? Porque dice la Biblia, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Estaba dedicado a hacer lo que el Padre le mandó. ¿Qué le mandó a hacer el Padre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A sanar a los enfermos. Eso, le estaba dedicado a eso.
No se preocupaba por comida, bebida, casa, porque él había experimentado eso. No porque era Dios o el Hijo de Dios, sino porque vivía sometido a la voluntad y a los intereses de Dios. Y eso es lo que nos trae el reto para hoy. Vamos a vivir para los intereses de Dios. Cuando usted decide vivir para los intereses de Dios, el poder de Dios te va a sorprender de una manera maravillosa. ¿Te imaginas salir por la calle y que tu sombra le caiga a los enfermos y sean sanados? Eso es maravilloso. Eso solamente lo hace Dios cuando ve una iglesia que vive alineada a los propósitos de Dios. Escúcheme, no esté demasiado ocupado para Dios. No esté demasiado ocupado para el reino de Dios. Recuerda lo que le dijo a Marta, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solamente una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es posible que muchas de las cosas por las cuales tú te estás afanando hoy, ahora, las vas a perder. ¿Y cómo vas a quedar después? Pero yo te animo a que busques lo que nadie te puede quitar, el reino de Dios. Y juntamente con el reino, Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Si quieres experimentar esto, necesitas dar ese paso de fe. Vivir para el propósito de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Si usted está dispuesto o dispuesta a vivir por el propósito de Dios, si tú quieres que el 2022 sea un año diferente en tu vida, necesitas hacer cambios sustanciales en ti. Comienza con lo espiritual. Comienza a hacer cambios espirituales, poniendo a Dios donde Él va, en el primer lugar. Si usted está dispuesto a aceptar este reto, dígale al Padre: Padre, perdóname por no establecerte a ti en el lugar en el cual tú debes ir, el primer lugar. Yo hoy quiero vivir, dígale al Padre, quiero vivir para el propósito tuyo. Hoy no voy a estar demasiado ocupado. De hoy en adelante no estaré demasiado ocupado para atenderte a ti y atender tu obra. Aquí está mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta hora, en esta mañana, por esta iglesia, por tu pueblo, por todo aquel que escucha esta palabra. Te pido, Dios, que mueva su corazón, que despierte su corazón. Despierta su corazón, Señor. Despierta su espíritu, Padre Celestial, al reino, a los intereses del reino. Y que, Padre Celestial, pueda dedicar su vida, sus fuerzas, sus recursos, su inteligencia, Señor, todo lo que tú le has dado a tu propósito. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en este día, Padre. Amén y amén. Mi querido hermano, hermana, amigos, que Dios le bendiga poderosamente. Y recuerde que hay algo mucho más grande, mucho más poderoso por lo cual vivir que los intereses de este mundo. Y eso mucho más grande, mucho más poderoso es el reino de Dios. Que Dios le bendiga.